Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. Tú sabes que vale la pena aclarar en qué consiste la llamada mediación de la Iglesia, no en el caso de Venezuela particularmente, sino en general históricamente en los conflictos y en las guerras. Empezando porque no es exactamente una mediación, pero ya lo veremos por qué. La facultad mediadora de la Iglesia Católica se remite a la propia creación de los obispos, encargados de conciliar y moderar los problemas de grupos y sectas de los primeros cristianos a la muerte de Jesús. Una mediación que con los años se ha trasladado a otras áreas y espacios religiosos, culturales, raciales, y especialmente durante el desarrollo de conflictos bélicos en los últimos siglos. Ello explica que líderes del mundo entero, de distintas religiones, razas y países, acudan al Papa como figura mediadora para intentar soluciones no violentas ni traumáticas a las crisis. Sin duda, el mismo hecho de que la Iglesia no represente un poder político en términos convencionales, sino un poder simbólico, contribuye a que su capacidad de mediación sea mayor y más efectiva. La Iglesia ha intervenido en América Latina. Hubo uno muy famoso, el conflicto entre Chile y Argentina, y allí la Santa Sede jugó un papel importantísimo. Ahora, recientemente, el Papa Francisco ha intervenido para lograr el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y así por el estilo. El objetivo de la Iglesia es precisamente promover la paz, que no haya disensiones, que no haya guerras, que no haya conflictos. Y eso tiene que ver con el mensaje fundamental de Jesucristo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La Iglesia lo que quiere es que reine el amor, que reine la paz, que reine la concordia entre los seres humanos. Y en ese sentido, pues, cuando hay un conflicto entre personas o entre pueblos, bueno, a la Iglesia le interesa que ese conflicto se supere, porque esa es la única manera de que pueda haber paz. Y afortunadamente la Iglesia Católica tiene una larga historia como mediador, como facilitador de superación de conflictos a veces pues gravísimos, ¿no? De manera que ese es el mandato fundamental que tiene la Iglesia y que nos lleva a nosotros a trabajar en la mediación y en la búsqueda de la paz entre los pueblos y las personas, es Jesucristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De manera que por ahí va la cosa, es el mandamiento del amor y la búsqueda permanente de la fraternidad. La creciente conflictividad social y geopolítica de las últimas décadas ha conferido mayor importancia a la intermediación papal, sobre todo a partir de 1891, cuando el Papa León XIII dio a conocer la encíclica Rerum Novarum. Este documento pontificio significó una toma de posición ante la cuestión social, estimulada por la Revolución Industrial y la implantación del sistema capitalista liberal que dejó en desamparo a amplios sectores de la sociedad. Ya desde la Edad Media se conservan registros de cómo el papado y los nuncios pontificios, destacados en cada lugar del mundo, mediaban para limitar la violencia y las guerras entre los territorios. Esta situación explica por qué el Vaticano fue el primer Estado en nombrar representantes fuera de su frontera, que son los precursores de los modernos embajadores de los países. En el siglo XX, a propósito de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, y ahora con un cuadro geopolítico multipolar, la Iglesia ha cumplido un papel importante en salidas negociadas a numerosos conflictos. El Papa Francisco se ha enfrentado en los últimos años a una situación mundial marcada por conflictos ya no religiosos, sino políticos, territoriales y raciales, ahora estimulados por el fenómeno del terrorismo. Ello explica la gestión del Vaticano como mediador en la grave tensión política que vive actualmente Venezuela. Para profundizar sobre el tema, conversaremos con el presbítero Ramón Vinque. Bueno, aquí tenemos al padre Ramón Vinque, él es historiador y maneja muy bien estos temas y puede perfectamente contestar esas preguntas. Ahora podemos comenzar, padre, haciendo una referencia al término correcto con que se debe abordar esto, ¿no? Porque se habla de mediación, es lo más común, es lo que la gente entiende mejor, pero realmente no es mediación, ¿no? Bueno, mediación sería, digamos, entre dos países, podría hablarse de mediación.
En este caso sería más bien como una facilitación de un diálogo, de servir de puente. Un acompañamiento en el asunto. Recordemos que la palabra pontífice viene de puente, hacer el puente entre el cielo y la tierra, pero entonces en este caso también servir de puente entre unas personas y otras personas, en este caso entre un gobierno y una oposición. Bueno, aquí había una persona que preguntaba al principio, ¿por qué la iglesia se mete a facilitador en cuestiones políticas cuando son religiosas? Bueno, estuvo muy claro desde un principio que la Santa Sede, o sea, que la Iglesia aceptaba mediar si ambas partes involucradas lo solicitaban. Y efectivamente, tanto el gobierno como la oposición han solicitado, pues, a la Iglesia esta presencia, pues. Esta presencia, esta facilitación. Entonces, por eso es que la Iglesia está tratando entonces de promover el diálogo. Yo diría más que nada por razones humanitarias. Por razones humanitarias, sabemos todos las carencias, la situación tan precaria pues del país, el hambre que sufren muchas familias, la carencia de fármacos, muchos fármacos que no se consiguen en las farmacias. Entonces, yo pienso que más que nada por razones humanitarias. Eso le iba a decir, que eso ya no es una cuestión tan política como humanitaria, ¿no? Por razones humanitarias más que nada porque para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. En la historia de Venezuela, ya sabemos que en la historia mundial y sobre todo reciente hay una serie de casos en los cuales el Vaticano ha ejercido exitosamente esa función. Ahora, en Venezuela, ¿qué podemos recordar? En Venezuela podemos recordar el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, el ministro Lorenzo Fernández, que en un momento dado entonces promueve la pacificación. Entonces, bueno, hubo una comisión la cual presidió el cardenal José Humberto Quintero, el primer cardenal venezolano, que fue la que entonces facilitó ese contacto entre unos y otros, entre el gobierno y la guerrilla en este caso, y efectivamente la guerrilla se acogió a la pacificación. ¿Cómo fue eso, padre? ¿Usted recuerda detalles de ese evento? Bueno, yo recuerdo haber leído alguna vez que, bueno, eso salió en los periódicos, pero los detalles, el cardenal Quintero era muy reservado. Los detalles de cómo fue ese contacto, o sea, cuál fue la labor de la comisión, que yo sepa no están escritos en ninguna parte. Bueno, eso es interesante porque ¿no cree usted que la reserva y la prudencia en este momento aportan mucho más que el ruido y la bulla? Son muy importantes, sí. Y yo creo que precisamente, claro, hay gente que está pidiendo que la Iglesia declare, que la Iglesia que se comunique, que la Iglesia, se haga saber a la población lo que está pasando, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que no se ha logrado en el diálogo, pero obviamente que, que la prudencia y la discreción, ¿verdad?, son muy importantes en estos momentos. A lo largo de la historia de la Iglesia, pues, hay una serie de momentos en que la Iglesia, los distintos papas tuvieron importantes intervenciones para poder acercar a los pueblos y a los grupos en pugna. ¿Usted recuerda alguna de ellas? Bueno, el caso quizás más famoso, quizás también por lo reciente, cuando el Papa Juan Pablo II, en el año 1978, impide la guerra entre Argentina y Chile. Guerra que estuvo a punto de estallar y ofrece su mediación. Claro, un problema muy difícil, un tema muy difícil, un tema que se venía arrastrando desde la colonia, porque el sur del continente, todo lo que son los países actuales en América Latina corresponden, ¿verdad?, de alguna manera, pues, a entidades qué sé yo, la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú, etcétera. Pero todo estaba como delimitado, exceptuando el sur del continente, que no se conocía muy bien lo que había allí.
Por supuesto que Hernando de Magallanes en el año 1520, si no me equivoco, descubre el estrecho, pero bueno, por razones también del clima, aquel sur del cono no había sido explorado. Entonces, claro, eso planteó un conflicto de límites entre Argentina y Chile que, bueno, duró siglos, podemos decirlo, ¿verdad? En el año 1881, Argentina y Chile llegan a un tratado por el cual delimitan, hacen el límite de lo que es la cordillera de los Andes, la divisoria de las aguas. Las aguas que iban hacia el Pacífico, las cuencas hidrográficas que iban hacia el Pacífico de Chile, y las que alimentaban las aguas más bien hacia los ríos de Argentina, Ahora, todavía a finales del siglo XIX, esa zona del sur no había sido explorada, entonces no podía procederse a un tratado de límites de acuerdo con el principio del possidetis iure, no se podía, de acuerdo con ese principio. Total que fue durante la Guerra del Pacífico, aprovechando un momento de debilidad de Chile, porque Chile estaba en guerra con la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, durante la guerra, en el año 1881, entonces llega a un primer acuerdo sobre la Patagonia, y luego entonces, pero todavía quedaba, ¿verdad?, por dirimir todo lo que se refería pues al canal de Beagle. Sí. Solicitaron las partes entonces la mediación de la corona británica en el año 70. En el año 77 fue el fallo al cual Argentina no se acogió. Entonces, bueno, fue así que entonces en el año 78 se planteó la guerra, y ahí fue donde intervino el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, o la Santa Sede, hizo una primera propuesta en el año 1980 que no fue aceptada, y luego creo que en el año 1985, cuando ya habían salido los dictadores militares argentinos, recordemos a Viola, recordemos a Gualtieri, recordemos a Videla, una vez que se concluye pues ese periodo de dictaduras militares, y Argentina tiene un presidente electo democráticamente por el pueblo, que fue Raúl Alfonsín. Entonces, una segunda propuesta Sí fue aceptada. Sí fue aceptada. Un momento, diría yo, más bien entonces debilidad de la Argentina, porque Argentina acababa de perder aquella famosa guerra de las Malvinas. Sí, bueno, ya tenemos que terminar lamentablemente, pero sería bueno también haber comentado, lo podremos hacer quizá en otra oportunidad, la intervención hablando de los papas de Juan XXIII, por ejemplo, en la crisis de los cohetes, después de Juan Pablo II, también el caso de Polonia, etcétera, ¿no? Exacto. Pero muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros. El caso de Chile que usted acaba de relatar con tanta fecha y tanta precisión es muy emblemático en este sentido, ¿no? El cristiano debe ser una persona que comprenda a los demás, y por supuesto cuando hay intervención de la iglesia en un conflicto, pues quienes actúan son personas de una gran personalidad, son personas de una gran experiencia o de una gran formación, que tienen capacidad de comprender las posiciones de los contrarios, de los adversarios, y que tienen entonces también la capacidad de ayudar a superar las desavenencias que haya entre esas personas. De manera que se trata pues de eso, de una capacidad de comprensión de la naturaleza humana, y una capacidad de búsqueda también de la superación de las dificultades que pueda haber entre ambas partes, ¿no? Y en eso pues la Iglesia tiene una gran experiencia. Por ejemplo, el actual delegado del Papa para el diálogo en Venezuela es un arzobispo de larga trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede,
que ha estado en muchísimos países y que ha intervenido ya en la solución de conflictos en diversas partes del mundo. De manera que él tiene una experiencia inmensa, no se le agua el ojo por cualquier cosa, sino que tiene una gran experiencia en la búsqueda del encuentro entre los seres humanos. Bien, Manuel, tú has estado durante sobre todo los últimos días que esto ha sido noticia, has estado trabajando este tema de las experiencias de puente de la iglesia en casos concretos en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, son muchos, ¿no? No tanto en Venezuela, porque en Venezuela no hemos tenido, digamos, confrontaciones traumáticas muy grandes como han ocurrido en otras partes, pero sí, la iglesia siempre ha estado pendiente y de alguna manera pues ha estado atenta a ciertos conflictos en Venezuela. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, esto hay que recordarlo, la famosa pastoral de Monseñor Arias, que no era enfrentado al gobierno, pero hizo unas advertencias de tal naturaleza sobre la situación social de Venezuela, que eran ocultadas por el esplendor arquitectónico de aquel momento, por la riqueza petrolera, que fueron guías para unificar a los factores políticos y que después de luchas que tuvieron que ver también con factores que se activaron en las Fuerzas Armadas condujo a la dictadura de Pérez Jiménez. Pero ese es un tema que había que verlo en su contexto. También como la gestión del cardenal Quintero en relación a algunos casos puntuales de pacificación durante el primer gobierno de Caldera, el año 1969. Pero el hecho cierto es que hoy, en este momento, y sobre todo con el magisterio del Papa Francisco, le ha tocado en el mundo de hoy enfrentar conflictos de diversa naturaleza, pero en todas partes. Ya no es el tema de la Guerra Fría, sino que ahora en todos los continentes se registran problemas no de naturaleza política necesariamente, ni territorial, sino conflictos religiosos, conflictos que tienen que ver de otra naturaleza, con factores culturales que se presentan en África, en Asia. Bueno, y ha emergido este fenómeno del terrorismo, que ha sido un factor que ha activado todos esos conflictos. Entonces, su presencia, por ejemplo, en Venezuela, bueno, primero fue solicitada tanto por los dos factores, por la MUD como por el gobierno, y luego hay que entender de qué se trata. No se trata de que va a participar en un conflicto, sino que simplemente te llaman para que tú seas mediador de las posiciones que tomen las dos partes. Cuando se dice mediación, no es que la iglesia, ni tampoco UNASUR, ni tampoco los otros factores los que han sido convocados van a intervenir. Exacto. Y van a decir, mira, lo que tú dices no debe ser, no. Esos son mirones de palo. Allí quienes toman decisiones son definitivamente los actores de este conflicto. Y por eso yo creo que es injusto esta gestión que del Vaticano pueda verse como una gestión que tenga que ver directamente con los intereses específicos de la política venezolana. Es un acto de voluntad que además, como decía nuestro invitado, es parte de la tradición y de la razón de ser del ejercicio moral que ejerce el Vaticano durante toda la historia. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.